Gran pregunta, ¿cuáles van a ser las preguntas de la consulta que está planeando el presidente Petro? Ministro Sanguino, me da mucho gusto tenerlo, bienvenido. El gusto es mío, Vanessa. Bueno, ministro, yo le voy a decir lo que tengo, usted me dice si es verdad o no, ¿le parece? Aló. ¿Me escucha, ministro? Aló. Sí, le escucho, ahora sí le escucho mejor. Es que estoy un poquito ronca. Venga, le quiero hacer una pregunta primero. ¿Cuándo va a ser la consulta? ¿Ya más o menos sabemos? Es que los tiempos dependen del momento en que presentemos la solicitud a la plenaria del Senado. Lo que se demore tiene hasta un mes la plenaria del Senado para responder la pregunta al presidente para convocar la consulta. Y después de ese momento hay 3 meses para que el presidente nos convoque a las urnas. Así que yo calculo que en unos 4 meses, a lo sumo 5 meses, si nos demoramos, digamos, una semana, 15 días para presentar la solicitud a la plenaria del Senado, estaríamos concurriendo a las urnas para votar la consulta popular. ¿Eso sería más o menos, ministro, agosto, septiembre? ¿Es el tiempo que usted cree? Eso puede ser en julio, agosto, sí, por ahí, más o menos. Ministro, las preguntas que tenemos. ¿Está usted de acuerdo con la eliminación de los contratos de prestación de servicios? ¿Esa pregunta va, ministro? Es que las preguntas que han venido circulando son una especie de conjetura de algunas de las propuestas que hay sobre la mesa. Pero yo le cuento, Vanessa, nosotros hemos venido construyendo unas preguntas en el Ministerio del Trabajo por delegación del presidente de la República. Entiendo que también un ejercicio similar han venido haciendo en el Ministerio. ¿Lo perdí, ministro? El presidente de la República. Sí, aló. Sí, es que lo perdí un segundito. ¿Que un ejercicio similar están haciendo, hasta ahí llegué, de la oficina del presidente? En el Ministerio del Interior. En todo caso, la última palabra la tiene el presidente de la República. Incluso, yo le cuento, vamos a hacer un ejercicio virtual de recepción de propuestas de preguntas de los ciudadanos. Esa será una estrategia que vamos a lanzar el día lunes. Así que imagínense, si apenas vamos a recibir propuestas de los ciudadanos, pues no pueden haber preguntas todavía, ¿no? Entonces, le agradezco la pregunta porque me permite aclarar que no hay cuestionarios ni hay preguntas. La única pregunta que hasta ahora es oficial, dijéramoslo así, es la pregunta que anunció el presidente de la República hace varios días en Aracataca, que tiene que ver con la jornada laboral. Las demás preguntas las definiremos con el presidente en su momento. La jornada laboral de la que habla el presidente es la jornada nocturna que comienza a partir de las 6 de la tarde. Así es. Él ha dicho que le preguntemos a los ciudadanos si el día termina a las 6 de la tarde o no. Entonces, ya formularemos exactamente la pregunta, digamos, o redactaremos exactamente la pregunta, pero hasta ahora esa es la única pregunta que el presidente ha anunciado como oficial. Las demás, todas las demás, son conjeturas, son hipótesis y son preguntas que están en un proceso de construcción. Señor ministro, está puesto sobre la mesa en ese proceso de construcción del que me habla, preguntar si los colombianos están de acuerdo con que se pague el 100% del salario en los domingos y festivos. Puede ser. Es que el cuestionario de las preguntas de la consulta, debo precisar, se van a limitar a la reforma laboral. Ya lo dijo el presidente del Consejo de Ministros. No se van a incorporar preguntas extrañas a la reforma laboral. Y las preguntas tendrán que ver con el alma y la columna vertebral del proyecto de reforma laboral que 8 senadores quisieron y pretendieron hundir con un proyecto con una ponencia de archivo en la Comisión Séptima del Senado. Esto significa, señor ministro, que van a implementar la reforma
laboral vía consulta popular? Sí, digamos, lo sustancial de la reforma, lo que requiere una modificación legal del Código Sustantivo del Trabajo, va a ir a la consulta popular, que es el alma de la propuesta de reforma. Ahora, hay otros asuntos que serán materia de decretos reglamentarios. En el Ministerio del Trabajo hemos elaborado ya 9 proyectos de decreto que también están siendo revisados por el presidente de la República y por la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Señor ministro, ¿los contratos de prestación de servicios están puestos sobre la mesa para la reforma? En la reforma hay un planteamiento en el sentido de que la regla general sea el contrato a término indefinido y que se precisen las condiciones en las que aplique el contrato a término fijo y el contrato de prestación de servicios, porque lo que ha venido ocurriendo en estos últimos 22 años o 20 años, 23 años, desde la contrarreforma laboral de Álvaro Uribe Vélez, es que la regla general es el contrato de prestación de servicios. Entonces, se busca la estabilidad laboral en el mundo del trabajo en Colombia, y ese será un asunto que tendremos que examinar si lo incorporamos como una pregunta en la consulta popular. Ministro, volviendo al trámite que debe cursar esta consulta popular, ¿cuándo van a presentar la solicitud al Senado? ¿Lo van a hacer la próxima semana? Una vez tengamos las preguntas, porque la solicitud tiene que ir acompañada de las preguntas, aun cuando la plenaria del Senado no debe ni puede pronunciarse sobre las preguntas, tiene que pronunciarse sobre la solicitud del presidente para convocar la consulta. ¿Tienen algún tiempo máximo, ministro, para terminar de organizar y de redactar esas preguntas y asimismo enviarlas al Senado, o van a esperar 1 o 2 semanas más? Tanto los tiempos como las preguntas tendremos que acordarlo con el presidente de la República. Ministro, ¿han pensado en un número máximo de preguntas? Porque aquí se han hecho referendos, consultas muy largas, y eso ha terminado entorpeciendo, haciéndolo más difícil. ¿Se han planteado un límite? Yo creo que deben ser menos de 10 preguntas, es mi opinión personal. Y esa es la misma opinión y el mismo criterio del presidente de la República. La consulta popular anticorrupción tuvo 7 preguntas. El plebiscito por la paz tuvo solo 1. Bueno, el referéndum de Uribe sí era un chorrero como de 17 preguntas, ¿no? Ministro, ha dicho la... Pero en este caso estamos pensando en un cuestionario corto, con preguntas muy precisas y preguntas entendibles para los ciudadanos. Ministro, ha dicho la Corte Constitucional que esas preguntas deben ser claras, que no deben tener un párrafo introductorio que induzca una respuesta al sí o al no. Usted dice que el Congreso no puede, el Senado no puede revisar esas preguntas, pero se puede dar una revisión por parte de la Corte Constitucional de cómo se redactan esas preguntas antes de ir a la votación. Tengo entendido que no hay control previo de la Corte, pero por supuesto que nosotros tenemos que ser muy disciplinados y rigurosos con los alcances y con el tipo de preguntas que debe ir en el cuestionario de la consulta. Así que en eso precisamente estamos trabajando para no digamos, equivocarnos en la formulación de las preguntas o no dar lugar, digamos, a que después haya un pronunciamiento de alguna de las cortes, en particular de la Corte Constitucional, sobre la misma. Queremos que sea un proceso limpio, transparente y que se corresponda con las disposiciones constitucionales y legales respecto a las consultas populares. Señor ministro, ¿qué tienen en la cabeza, qué tiene usted en la cabeza sobre la tercerización laboral para preguntar en la consulta? Ese es otro asunto que está en el proyecto de reforma laboral. Estamos examinando todos esos asuntos en materia de lo que debe ser consultado en la consulta popular. Seguramente tendremos que escoger, no todo lo que está en la reforma lo podremos consultar. Así que estamos examinando cuidadosamente qué es lo que
expresa el alma de la consulta y qué es lo que merecemos que se responda en la consulta popular para que nuestra legislación laboral y nuestras reglas de juego del mundo laboral sean situadas, digamos, o correspondan a una perspectiva de trabajo digno y decente, de protección de empleos con ese criterio y de protección también del aparato productivo. Señor ministro, con respecto a la licencia de paternidad, hay una pregunta que están dando en toda esta filtración de información que hay, que dice: ¿está usted de acuerdo con el aumento de la licencia de paternidad de 2 a 12 semanas? ¿Eso lo están considerando ustedes? Es que esas preguntas, te repito, Vanessa, son preguntas que no son oficiales ni corresponden, digamos, a lo que hasta ahora hemos avanzado en el gobierno y en lo que hemos avanzado en la conversación con el presidente de la República. Por eso no puedo responder sí o no sobre preguntas en concreto. No, yo le entiendo ese punto, ministro, pero digamos el tema de la paternidad, de ampliar el tiempo de la paternidad que estaba en su momento en la reforma laboral, ¿lo están considerando para la consulta? Todos los asuntos que tengan que ver con la reforma los vamos a examinar, todos, absolutamente todos, incluyendo ese. Hay otros también, pero tendremos que hacer un proceso de selección, porque no puede ser, la consulta no puede ser una prueba a saber, ni un examen de admisión a una universidad. Tiene que ser un cuestionario muy corto, muy preciso, que recoja el alma de la reforma, la columna vertebral de la reforma. Entonces, seguramente tendremos que prescindir de unos temas, incorporar los que consideremos prioritarios, en fin. Pero les repito, esto hace parte de lo que debemos trabajar con el presidente. Vamos a hacer un proceso de consulta ciudadana previa, vía virtual, y todo eso serán insumos para lo que le vamos a presentar definitivamente al presidente de la República en los próximos días. Y usted, señor ministro, porque usted es el ministro de Trabajo, ¿cree que la paternidad en Colombia, la licencia de paternidad, debería ampliarse? Pues esa es una reivindicación universal, ¿no? Como nosotros estamos articulados al mundo, no estamos aislados, ¿no? Estamos en un mundo globalizado. Hay causas universales, ¿no? Esa es una, que es que el periodo, digamos, de vida de un bebé sea una tarea compartida entre madres y padres, ¿no? Entre hombres y mujeres. Pero también hay que considerar, digamos, las condiciones particulares de hasta dónde debe llegar la licencia de paternidad. Pero repito, ese asunto, como todos los otros que están en una reforma que tiene 82 artículos, deben ser examinados para que podamos priorizar qué va en la consulta y qué no va en la consulta. Ministro, durante los últimos años ha habido mucha discusión frente al tema de los derechos laborales en las plataformas digitales. ¿Esta regulación estaría contemplada dentro de alguna pregunta o priorizada también por el presidente? Repito la respuesta de las preguntas anteriores. Eso tenemos que examinarlo con el presidente. Yo he podido conversar, por ejemplo, con mi ex colega, el ex representante José Daniel López, que está liderando, digamos, al gremio de las plataformas de reparto. Él es de la idea de que, por ejemplo, esa pregunta no vaya en la consulta. Pero eso es una decisión que tomará el presidente de la República. Ahora, en el proyecto de reforma, esa es de las cosas desafortunadas que yo lamento del hundimiento en la Comisión Séptima de esta reforma, que habíamos logrado un buen acuerdo, una buena fórmula entre las organizaciones de los trabajadores, de estos trabajadores y las plataformas de reparto en relación con la regulación de esta actividad, que compromete a miles, a cientos de miles de jóvenes, sobre todo jóvenes en las principales ciudades del país, que son los que nos llevan los domicilios a la casa, a todos nosotros, y que lo hacen en una situación de desprotección en muchos casos, sin seguridad social, sin protección de riesgos laborales, ¿no? En motocicletas, en las vías de las ciudades y de los pueblos y de los municipios. Pero bueno, ese tema, su inclusión o no en la consulta,
dependerá del criterio del presidente de la República. Ministro, usted nos habla de un ejercicio de priorización y creo que ese es el ejercicio clave, pasar de 62, 82 artículos a 10 preguntas máximo, y nos dice que hay un trabajo articulado entre Ministerio de Trabajo y Ministerio del Interior. ¿Se va a dar entonces una especie de reunión posterior con 2 borradores de cada ministerio y ahí decidir? ¿Ese será el mecanismo? Seguramente vamos a ver qué sale de la consulta virtual ciudadana que vamos a empezar a hacer desde el próximo lunes. Pero sí, seguramente tendremos que habilitar una mesa única entre los 2 ministerios principalmente para revisar todas las propuestas de artículos. Vamos a tener una reunión, por ejemplo, con los ponentes y los integrantes de las comisiones séptimas de Senado y Cámara de la coalición de gobierno. En esta próxima semana la vamos a convocar desde acá, desde el ministerio, seguramente el martes o miércoles, y con ellos también vamos a conversar sobre las propuestas de preguntas que tienen. Así que, digamos, si ustedes tienen también propuestas de preguntas, bienvenidas, aquí las recibimos y las incorporamos a este debate que tendremos que llevarle al presidente de la República con un cuestionario ya redactado de común acuerdo entre los 2 ministerios. Yo siempre tengo propuestas de preguntas. Hay una cosa que me preocupa, ministro. Pues usted lo sabe porque usted lleva trabajando muchos años. El trabajo es importante, el trabajo dignifica. Es decir, le da a uno la sensación, digamos, con estas sensación de preguntas, que la jornada laboral arranque a partir de las 6 de la tarde, que ya dijimos que esa entra sí o sí. La posibilidad de los domingos y festivos, que sea un salario del 100%. La posibilidad de ampliar también la licencia para los hombres. Todo eso, pues maravilloso. Yo soy asalariada, yo también quisiera todo eso. Pero de cierta forma no va como con incoherencia frente al país que tenemos, porque es que nosotros no somos ni Noruega, ni Finlandia, ni Suiza, donde obviamente uno quisiera a las 6 de la tarde no trabajar más, pero los empresarios han hablado mucho sobre la repercusión que esa jornada o que la extensión de salarios del fin de semana podría tener en la economía nacional. ¿Eso no le preocupa? Fíjese que esos asuntos ya eran parte del acuerdo con el que habíamos modificado el articulado en la Cámara de Representantes. En eso estaba de acuerdo la ANDI, en eso estaba de acuerdo Asobancarias, en eso estaba de acuerdo la SAC. Los únicos que no han estado de acuerdo, que son los que más se beneficiarían con una mejora de los salarios y de las condiciones de ingresos de los trabajadores, porque van a demandar, van a comprar más, que son los de FENALCO. Pues el director de FENALCO se ha convertido, digamos, no en un dirigente gremial, sino en un opositor político, y era el enemigo más enconado de esta reforma laboral, junto con los que se benefician de los contratos sindicales, que es un contratadero de recursos públicos, principalmente directo, que va de la ley 80, y que también estaban obsesionados con hundir la reforma, porque la reforma prohíbe los contratos sindicales. Pero en todo caso, digamos, cuando se modificó la legislación laboral en el 2002, nos prometieron que iba a ser una reforma laboral que flexibilizó el mercado laboral, ¿no? Que redujo la remuneración por festivos y por dominicales y por horas extras y por trabajo nocturno. Nos prometieron que íbamos a reducir la informalidad, pues la informalidad está disparada al 55%. Que íbamos a generar un incremento del empleo, pues el empleo no se incrementó en los niveles, ni el crecimiento económico de nuestro aparato productivo tampoco. Y lo que hicimos fue precarizar el trabajo, precarizar las condiciones laborales de los trabajadores, afectar los ingresos de los mismos y sus derechos. Así que se trata, claro, de generar empleos, pero esa generación de empleos no puede ser la instauración de un esclavismo del siglo XXI en el mundo del trabajo. Así que, digamos, tenemos que comprender, y lo entienden los empresarios que ya hacían parte de este acuerdo, que se trata de que asumamos la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores como una manera también de generar demanda agregada y como una manera de generar un círculo virtuoso que jalona la economía en términos de demandar bienes y servicios por esa demanda agregada de los trabajadores.
Señor ministro, ¿usted no cree que esa disparada de la informalidad, que está por el 55%, como me está diciendo en Colombia, tiene algo que ver con la reforma tributaria? Se lo pregunto porque la reforma tributaria golpeó de manera muy dura a la gente que, digamos, tiene potencial laboral, que recibe sueldos, que tiene capacidad de compras, capacidad de contratar no grandes empresarios, pero servicios domésticos, no sé, como trabajos que pueden ser formales o informales. ¿No cree que tiene alguna relación? No es que lo crea o no, es que las cifras demuestran que este gobierno heredó niveles más o menos de ese orden en la informalidad de gobiernos anteriores. Es que la informalidad no nació con el gobierno del presidente Petro. La informalidad es un fenómeno estructural de nuestro aparato productivo, que viene, digamos, desde hace muchos años y que se agravó con la contrarreforma del 2002. ¿Pero se aumentó en este gobierno? No, señora. No se ha aumentado. Ministro, ¿qué pasa si el Senado no aprueba, no avala la solicitud de la consulta? Pues a mí no me cabe en la cabeza que le hayan aprobado un referéndum a Uribe, el Congreso, que le hayan aprobado un plebiscito a Santos, el Congreso, y que ahora le nieguen una consulta popular solicitada por el presidente Gustavo Petro, cuando hay una evidente situación de bloqueo institucional, que es la razón que establece la Constitución Nacional para acudir, o una de las razones poderosas que establece la Constitución Nacional para acudir a un mecanismo como el de la consulta popular. Ahora, las cuentas nos indican que no es difícil que se apruebe, y nosotros esperaríamos en todo caso que los senadores entiendan que su mandato es un mandato limitado y temporal, que finalmente el poder en una democracia está en manos del pueblo, digamos, el concepto de soberanía popular que le debemos a la Revolución Francesa, ¿no? Es un concepto que está en el corazón de nuestra democracia. Así que yo creo que hay que darle la oportunidad a los ciudadanos a que resuelvan este impasse por esta suerte de cortocircuito entre el gobierno y un sector del Congreso de la República pronunciándose en una consulta popular. Yo realmente creo que la plenaria del Senado es un escenario distinto a la Comisión Séptima del Senado, y por eso la Comisión Séptima es que no ha querido que ni la reforma a la salud ni la reforma laboral llegue a la plenaria, porque ellos saben que en la plenaria la cosa es a otro precio. Así que yo confío en el talante democrático de la plenaria del Senado, que como lo ha dicho el Procurador General de la Nación, lo acaba de decir, pues es un mecanismo legítimo en nuestra democracia, el de la consulta. Sí, pero ya que me habla usted de la Revolución Francesa, ministro, nos vamos a meter con los franceses. Una de las grandes ganancias de la Revolución Francesa pues fue la democracia, ejecutivo, legislativo y judicial. En el caso del gobierno en el cual usted está trabajando, ministro, hay un ejecutivo que propone una reforma, el legislativo la tumba y ahora vuelve otra vez a buscarla por medio de una consulta popular. ¿Eso no es romper de alguna manera esa independencia de los poderes? Claro que no, es que todos los poderes públicos tienen un origen único, que es la soberanía popular. Y además la Constitución del 91, ¿no? Nuestra Constitución incorporó como una novedad afortunada la combinación de democracia participativa con democracia representativa. En la Constitución del 86 solo existía la democracia representativa, pero como la Constitución del 86 murió y nació la del 91, la del 91 en los artículos 103 y 104 estableció estos mecanismos de participación ciudadana para acudir a ellos cuando así lo decidan o los gobernantes o un sector de la ciudadanía. Estableció la consulta popular, el plebiscito, el referéndum, el cabildo abierto, estableció incluso hasta la revocatoria del mandato, que no aplica para el presidente, pero que aplica para los alcaldes y los gobernadores.
Así que ahí hay una suerte, digamos, de repertorio de participación ciudadana que hace que nuestra democracia no termine siendo una democracia restringida a los órganos de representación popular o a los poderes públicos, que son característicos de una democracia representativa sin participación ciudadana y sin participación directa del pueblo. Así que lo que estamos proponiendo no rompe para nada ni el principio de equilibrio de los poderes públicos, sino que por el contrario le entrega a los ciudadanos una decisión que compromete a 25 millones de colombianos, que es nuestra fuerza laboral, y que no puede ser tomada por 8 senadores que constituyen una mayoría por un voto en una célula del Senado de la República. Entendido, ministro. Me da mucho gusto tenerlo. Gracias por estar aquí en Caracol Radio.